La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devuelve. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. En el frontispicio de la basílica está la inscripción en latín, madre y cabeza de todas las iglesias. Es la catedral de Roma y por tanto del obispo de Roma, del Papa. La fiesta de hoy nos invita a recordar el significado del templo en el cristianismo. La visión cristiana del templo tiene poco que ver con la visión del lugar sagrado y misterioso presente en otras religiones. Cristo redefine el concepto mismo de lugar sagrado. Jesús no tuvo una buena relación con el templo de Jerusalén. Ahí tuvo diversos enfrentamientos con las autoridades religiosas. Su sentencia de muerte brotó dentro del templo de Jerusalén. Hay dos momentos particularmente fuertes en los que Jesús cuestiona el concepto de templo. El primero es cuando habla con la samaritana y le dice que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores no lo adorarán en el templo, sino en espíritu y verdad. El segundo gran cuestionamiento es cuando hizo un látigo para expulsar del templo a los comerciantes y cambistas. ¿Por qué había tanta tensión entre Jesús y el templo? Porque el templo era la imagen de una religiosidad jerárquica que esclavizaba a las personas. Si querían llegar a Dios, tenían que pasar por el templo. Jesús, en cambio, vino a darnos su espíritu para hacernos templos de Dios. Los lugares donde se reúnen las comunidades cristianas se convierten en lugares santos porque ahí nos reunimos para celebrar al Santo de los Santos. Si a lo largo de los siglos nuestros templos se han convertido en maravillosas obras de arte, es porque son el símbolo de la presencia de Dios en el mundo. Y albergan la iglesia, este pueblo formado por piedras vivas. Si Dios es belleza a saciedad, nuestros templos tienen que reflejar esa belleza. Pero hay dos cuestiones para tener en cuenta. Una de ellas es cuando los templos se reducen a museos majestuosos. La otra es la que Jesús plantea en el Evangelio de hoy. La tentación de mezclar el dinero y lo sagrado, siempre presente en la experiencia religiosa, esconde algo más profundo. El dinero da la ilusión de poder controlar a la divinidad. Es obvio que Dios no necesita dinero, pero la necesidad de querer comprar su benevolencia está a la base de la perversa costumbre de mezclar el dinero con las cosas de Dios.
Recordar la dedicación de la majestuosa Basílica de San Juan de Letrán, la sede de Pedro, implica sentirnos unidos a todas las comunidades cristianas esparcidas por el mundo que tienen su fundamento en el testimonio del apóstol Pedro. El Dios de todo consuelo disponga en su paz sus días y los llene de sus bendiciones. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.